Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a su programa Hablando Claro. Este es su amigo, el pastor José Estrada. Los dones manifiestos en la vida del creyente. Ese es el tema para hoy. Así que busque lápiz, busque libreta y sobre todo busque su Biblia porque comenzamos rapidito. El don de la fe. Ese es el tema para hoy. Antes que nada y primero que todo, como dicen mis amigos, yo quisiera que usted entendiera que una cosa es tener fe y otra cosa es que usted reciba el don de fe. Si usted ha seguido estos estudios bíblicos y si no lo ha hecho, pues suscríbase al canal, entre al canal de nosotros, váyase donde dice video y ahí usted va a ver toda la serie de los dones manifiestos y usted podrá ver los programas que anteceden a este y usted se va a dar cuenta que hemos dicho que los dones del Espíritu Santo sobre nosotros, Dios nos los dio para manifestar el cielo en la tierra, para juntar el mundo espiritual con el mundo natural. Así que si usted ha seguido los canales y ha entendido este principio, usted va a entender lo que le quiero decir, que una cosa es tener fe, que la Escritura dice que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. Pero hay una fe sobrenatural que viene a usted y ese es el don de la fe y es lo que vamos a estudiar a continuación. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 12, dice, no quiero que ignore acerca de los dones espirituales. En el 12:7 dice que a cada uno de nosotros se nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que hay una bendición. Se junta el cielo con la tierra cuando se exhiben y se manifiestan los dones de Dios que se manifiestan en nosotros por gracia, por la gracia de Dios. No nos lo merecemos, no son especiales para algunas personas. Simplemente Dios, por su infinita gracia y misericordia, lo hace para bendecir a su pueblo, porque de tal manera Él nos ama. Amén. Así que en el 8 dice que Dios nos ha dado diferentes medidas. Y en el 9, después de hablar en el 8 de que nos da palabra de sabiduría y de ciencia, en el 9 dice a otro fe. No es lo mismo la fe que Dios nos da. Dice que cada uno de nosotros Dios nos ha dado una fe. Cada uno de nosotros tiene poquita fe. Aún los ateos y la gente que no creen en Dios tienen fe. Un día una persona le dijo, un ateo le dijo a una persona, le dijo, yo no sé cómo tú puedes tener fe en Dios. Y le dice, tú también tienes fe, lo único que no la tienes puesta en Dios. Dice el ateo, yo no puedo tener fe porque yo no creo en Dios. Le dijo el cristiano, sí la tienes. Y le dice, a ver, ¿qué haces tú antes de dormirte? Y dice, pues voy al baño, me cepillo los dientes, me preparo, me tomo mi medicina. Y dice la persona, pongo mi despertador y le dice, ve que tienes fe. El hecho de que tú te vas a dormir y pones un despertador dice que tú tienes fe, entendiendo que al otro día te vas a despertar. Todos tenemos fe. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. La palabra lo dice así. Esta no es la fe natural, sino el don de fe lo podemos definir para efectos de este estudio como una impartición sobrenatural de fe para creer en algo que se requiere una fe que es más allá de la fe que tú tienes por tu nivel de madurez espiritual. ¿Por qué dice que tu nivel espiritual te da fe? Porque la Escritura dice bien clara que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, la medida de fe que Dios le ha dado va aumentando. Pero sucede que a veces nosotros estamos enfrentados a situaciones que requieren una fe mayor a la que nosotros podemos tener. Hasta la ciencia lo conoce, dice que hay una sustancia en nuestro cuerpo que obviamente la puso Dios ahí, conocida como adrenalina, y en la cual alguna madre, cuando sus hijos están en peligro, sin dudarlo, hacen cosas que se pueden considerar sobrenaturales porque pueden mover objetos tan pesados que su fuerza natural no lo puede hacer. O usted puede correr a una velocidad que tal vez en su fuerza natural no lo puede hacer. Así de igual manera en el mundo espiritual Dios nos ha dotado a nosotros con un regalo que cuando el Espíritu Santo lo ve oportuno nos regala por su fe, por su misericordia, nos regala un don de fe para nosotros alcanzar algo que es mayor a la fe que nosotros podemos obrar de manera natural. Y para no hablarle de cuentos y historias de corintellado, vamos a la Escritura para poder, si podemos sostener por la Escritura,
esto que le estamos hablando. El primer ejemplo que quiero traer escritural se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 3, que dice de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. En esta ocasión Pedro anda con Juan. Ellos van caminando a la hora novena, entran al templo. Aquí llevaban a esta persona a pedir limosna. Era una persona lisiada, era una persona que no se podía mover. Y claro, pues lo llevaban ahí porque, apelando a lo que debió haber sido la misericordia y la piedad de las personas que iban al templo, pues era un buen lugar donde él podía recibir buenas limosnas. Pero cuando Juan lo ve con Pedro, dice que Pedro fija los ojos en él. En ese momento algo sobrenatural viene sobre Pedro. Pedro recibe una fe. Y Pedro entiende que en ese momento él puede obrar este milagro, porque él siente como la fe viene sobre él. Si usted continúa leyendo, dice que todo el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios. Y reconocían, dice el 10, que esta era la persona que se sentaba a pedir limosna al pueblo. Y dice que el pueblo se asombró y se espantó por lo que había sucedido. Aquí el don de la fe actúa no solamente en Pedro, que le jala de las manos, que de hecho políticamente lo escribe el traductor de la versión que estamos leyendo, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero en realidad en el original griego dice que lo jaló de tal manera que lo estrujó. En ese momento él recibió el don de la fe, pero no solamente lo recibe Pedro, sino lo recibe también el que está lisiado, porque recibe la fe necesaria que era la necesaria para que pudiera recibir el milagro. Hay veces que usted tiene que pedirle a Dios que le proporcione a usted de manera sobrenatural este don. El que fue sanado recibió el don de fe. Y Pedro también recibe el don de fe para obrar un milagro que puede ir más allá de lo que podría ser su naturaleza espiritual en ese momento. Lo que sucede es que Pedro y Juan andan predicando el evangelio, y la predicación del evangelio motiva a que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros. Así que usted debe de recibir como algo que usted pueda aprender a través de estos estudios, que usted necesita encarecidamente tener intimidad con Dios, buscarlo. Y en otros estudios lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, que tener intimidad con Dios no es otra cosa que leer la Escritura, orar, y además de leer la Escritura y orar, la tercera base de la intimidad es buscar, escuchar encarecidamente la voz de Dios hablando a su vida. Porque el espíritu mata, la letra mata, debo decir, pero el espíritu vivifica. Así que usted necesita que Dios le revele a usted la escritura, haga que esas escrituras sean vivas para usted y que usted pueda entender lo que Dios quiso expresar cuando nos dejó este legado. Así que tenga intimidad con Dios. Si usted nos acompaña en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 14, leo para la gloria de Dios en el capítulo 14, en el versículo 8 del libro de Hechos, la palabra que dice de la siguiente manera: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Si usted está marcando su Biblia ahí, márquelo ahí, dice que jamás había andado. Dice, oyó hablar a Pablo
el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire, si usted se da cuenta ahí, usted se da cuenta que este varón que está ahí en Listra imposibilitado nunca había andado. Es notorio que él no pudo haber tenido la fe para recibir un milagro de Dios porque nunca había andado. Pero él, habiendo escuchado la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la palabra abre un portal del cielo para que se manifieste el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo, por su gran misericordia y la gracia porque tiene con nosotros, activa los dones sobrenaturales de los que hemos estado hablando en esta serie. Lo primero es que Pablo recibe una palabra de conocimiento, porque cuando se fija se da cuenta de que esta persona está lisiada. Él lo puede interpretar. ¿Cómo Pablo lo pudo saber? Dios se lo tuvo que haber mostrado. ¿Cómo Pablo supo que este era el momento en el que iba a haber sanidad para esta persona? Dios se lo mostró a través de palabras de conocimiento y de sabiduría. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? Fíjese que no lo jaló como Pedro en la narración anterior que vimos. Fíjese que no hizo otra cosa, sino que hizo lo que Dios esperaba que él hiciera, porque Dios se lo mostró. Y él, al oír hablar, Pablo dice, fijando en él sus ojos, vio que tenía fe para ser sanado. Esto es una revelación del Espíritu Santo a Pablo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene una aguja o algo que mida nuestra medida de fe para que alguien nos vea y sepa cuánta fe tenemos. Simplemente Pablo lo vio porque Dios se lo revela. Y ahí viene el don de la fe sobrenatural sobre ellos, y él lo puede jalar y puede hacer que reciba este milagro, porque recibe una fe sobrenatural para ejecutar un milagro, el cual la fe natural de nuestra madurez no la puede alcanzar. Y así usted va a ver que a través del libro de los Hechos continúan sucediendo cosas y suceden milagros que son sobrenaturales, en los cuales Dios hace operar la fe de personas más allá de lo que puede ser natural. Pero quiero terminar con el ejemplo de Esteban. Esteban es una persona que se convierte en el primer mártir de las Escrituras. Y como buen maestro de las Escrituras, no le voy a decir la referencia bíblica para que usted la busque. Y cuando usted la encuentre, la quiere poner abajo en un comentario. O si usted no la encuentra, pónganos ahí un comentario o envíenos un mensaje y nosotros le vamos a contestar. Pero yo lo reto a que usted vaya por este libro de los Hechos y usted vea todas las ocasiones en las cuales Dios derrama el don de la fe en persona para que sucedan cosas sobrenaturales. Pero la Escritura dice que Esteban encontró la fe para poder poner a riesgo su vida. Hay veces que nosotros tenemos que encontrar la fe para poner a riesgo nuestra vida, para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios para el cual Dios nos llamó. Y yo quiero decirte, hermano, tú que estás escuchando este video, que no estás aquí por casualidad, que el Espíritu Santo te trajo para que tú aprendieras hoy que por la gracia de Dios, los dones de Dios están dispuestos para nosotros, que si nosotros le buscamos con un corazón sincero, el don se va a manifestar sobre nosotros. Y como hemos estudiado hasta ahora, las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría y el don de fe va a actuar en ti. Y Dios va a hacer que tú puedas alcanzar a través de la fe un milagro mayor que el que tu fe y tu madurez espiritual te puede dar. Así que yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo y hagas lo que yo hice. Porque como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, esto va a resultar en ganancia y en bendición para ti. Así que suscríbete, dale like,
comparte este video con alguien que tenga que escuchar esta palabra y siempre esté con nosotros pendiente. Dale ahí a la campanita para que cuando saquemos el próximo video con el próximo don espiritual, tú estés con nosotros. Y este es tu canal Hablando Claro. Yo soy su amigo Pastor Estrada. Recuerde que los amo y nos vemos en la próxima entrega de este su programa. Nos vemos pronto.